Capítulo 10. La anorexia nerviosa o la obsesión por adelgazar. Apartado 1. ¿Qué es la anorexia nerviosa? A finales del siglo XIX y más concretamente en 1873, cuando dos médicos, uno internista llamado William Kuhl y el otro neurólogo llamado Ernest Lasieux, describen con gran precisión y por primera vez lo que hoy conocemos como anorexia nerviosa, enfermedad cuyos síntomas fundamentales, según estos autores, eran la pérdida del apetito, el adelgazamiento, la ausencia de menstruación, el estreñimiento y una hiperactividad motora que contrastaba con la debilidad física del paciente. No obstante, y en el siglo XX, el médico inglés Richard Morton hizo varias descripciones clínicas que agrupó bajo el nombre de consusión o tisis nerviosa y que pueden considerarse como las primeras aproximaciones científicas a la dolencia, sobre lo que vamos a reflexionar en las siguientes líneas. La anorexia nerviosa es considerada actualmente un trastorno de la conducta alimenticia que aparece en la adolescencia, concretamente en el 1% de las mujeres entre 12 y 18 años, que afecta mucho más al sexo femenino, y el 95% de las anoréxicas son mujeres, y que consiste básicamente en un miedo desproporcionado, obsesivoide y desmesurado a estar obesa. La anoréxica, que es generalmente una adolescente con un carácter rígido, responsable en exceso, perfeccionista, insegura de sí misma, inestable y con acusados rasgos de dependencia hacia las figuras paternas, empiezan su peregrinar en el mundo de las dietas y básculas, queriendo perder algunos kilos de peso que quizás realmente les sobren. Poco a poco, de forma insidiosa, su necesidad de adelgazar domina y preside su vida. Todo va a girar de forma desmedida en torno a la báscula y al control de peso. Primero deja de comer, luego aumenta la cantidad y calidad del ejercicio, a realizar cada día practicando enormes caminatas y horas interminables de gimnasia, y posteriormente, y no conformes con su para todo menos para ellas evidente delgadez, introducen laxantes o bien comienzan a provocarse el vómito para conseguir eliminar esos kilos que todavía les sobran. Así van transcurriendo los días, ocultando su problema, disimulando ante su familia y amigos, hasta que la situación se hace insostenible y en muchos casos el ingreso en el hospital es el camino final y urgente, ya que esta enfermedad puede llegar a amenazar seriamente la vida de la persona que padece, registrándose una mortalidad que oscila entre el 5 y el 18%. Apartado 2. Busquemos las causas. Mucho se ha escrito sobre las posibles causas capaces de originar una enfermedad tan peculiar y compleja como es la anorexia nerviosa. Así se han invocado factores biológicos como ciertas alteraciones a nivel del hipotálamo y más concretamente en su zona lateral y ventromedial, que es donde se situarían los centros de la alimentación y de la saciedad. También se han apuntado factores neuroendocrinos muy relacionados con las anteriores y que vuelven a situar la clave del problema en la zona hipotalámica, que hay un retraso y anomalías en la secreción de hormonas hipofisarias. Etiología está bastante controvertida, ya que en alteraciones hormonales parecen ser más bien la consecuencia de la erosión de la ingesta y de la pérdida de peso que la causa del problema. No menos importante y prolíficas han sido las teorías psicológicas o psicodinámicas que han intentado explicar la génesis de la enfermedad y cuyo denominador común podría situarse en los siguientes términos. La anorexia nerviosa introduce una incapacidad para asumir el papel de adulto. Así, la delgadez es identificada como la edad infantil con la asexualidad y con la inexistencia de problemas de especial relevancia. Todas estas teorías confieren una gran importancia al papel de la familia, a quienes algunos estudiosos del tema atribuyen sino un papel generador, si al menos de mantenimiento de manera problemática enfermedad, ya que la anoréxica presenta una actitud ambivalente
en la que se conjuga, por un lado, demandas intensas de cuidado y una cierta rebeldía sobre ella. No obstante, a pesar de las diversas teorías que intentan explicar el por qué aparece una anorexia nerviosa, estamos todavía lejos de encontrar las causas últimas que originan ese cambio cualitativo en la forma de vivir y relacionarse de una persona con los demás y consigo misma. Apartado 3. ¿Cuáles son los síntomas? Aunque ya hemos adelantado al principio de este capítulo algunos de los síntomas de la enfermedad conocida actualmente como anorexia nerviosa, vamos en las líneas siguientes a centrar la cuestión con un poco más de detenimiento. La sintomatología de la anorexia nerviosa es el rechazo a mantener el peso por encima del valor mínimo normal para su edad y la talla. Es un miedo intenso a ganar peso. Es una alteración en la percepción corporal y es una ausencia de los 3 ciclos menstruales consecutivos. La anorexia nerviosa es un trastorno mental que provoca desnutrición en base a la reducción de ingesta y un trastorno endocrino. Lo primero en lo que debemos insistir es que la anorexia nerviosa es una enfermedad que afecta fundamentalmente a mujeres y además a mujeres muy jóvenes, adolescentes, pudiendo presentar la persona que le padece serias complicaciones, incluida la muerte, si no recibe el oportuno tratamiento. Un aspecto muy característico y que suele encontrarse en casi todas las enfermas anoréxicas es la negación de la enfermedad. La enferma suele afirmar que ella no rechaza la alimentación, sino que lo que ocurre es que no necesita comer más, que enseguida se llena o simplemente no tiene apetito. Suele ser bastante peculiar su forma de comer, ya que lo hace poco a poco, con gran tranquilidad, parsimonia y generalmente a base de dietas pobres en grasas y carbohidratos. Todo ello se ve a veces complicado por episodios de descontrol en los que se produce una ingesta masiva de alimentos, llamado bulimia, apareciendo enseguida abundantes sentimientos de culpa y medidas extremas para compensar su inoportuno y no deseado desliz, como provocándose vómitos, ingiriendo laxantes, diuréticos, ejercicio desmesurado, etc. Esta aparente falta de apetito parece traducir realmente un temor a perder el control, no solo sobre la comida, sino también sobre otras situaciones de la vida, siendo la mayor parte de sus actuaciones rígidas, perfeccionistas, hipercríticas, tanto con el entorno como consigo misma, lo que les conduce a un cierto aislamiento y a una dificultad para establecer relaciones con las demás personas. Su humor es lábil y su actividad, aunque aumentada, no es realmente muy productiva. Muy importante es también la grave distorsión que sobre su imagen corporal, muchas veces de tipo delirante, tienen, lo que les lleva a percibir sus formas corporales erróneamente aumentadas. Existen también, y de forma casi constante, otros síntomas como son el estreñimiento, la pérdida de la menstruación, llamada amenorrea, y un adelgazamiento variable en función de la fase de la enfermedad en la que nos encontramos, pero siempre excesivo, y que suele ir acompañado de la caída de cabello, fragilidad de las uñas, hipotensión, poliuria, etc., que configuran un cuadro clínico grave y que precisa, como veremos más adelante, con frecuencia un tratamiento intensivo y un régimen hospitalario. La anoréxica sufre y sufre mucho por un trastorno presentado con frecuencia, además de la distorsión de la imagen corporal. Síntomas depresivos entre los que destacan la tristeza, la dejadez, la apatía, la pérdida de ilusión y una cierta somnolencia, incluso aunque no es una característica primordial. Puede aparecer una ideación suicidia al creer que su problema no va a tener solución, que nunca conseguirá estar lo delgada que desea y que se va a convertir en el hazmerreír de todo su entorno. Desde el punto de vista metabólico, los desajustes que la restricción alimenticia produce son muy importantes, alterando la secreción hormonal, sobre todo a nivel del llamado eje hipotálamo-tiroide suprarrenal. Y aunque el tratamiento consigue restablecer la normalidad
En un porcentaje elevado de casos, lo cierto es que las alteraciones endocrinas metabólicas tardan bastante tiempo en recuperarse, dejando incluso secuelas definitivas más o menos importantes. Apartado 4. Enfrentarnos al problema. El tratamiento de la anorexia nerviosa requiere un control muy especializado, ya que son enfermas de difícil manejo, rebeldes al tratamiento y casi siempre con una estructura anómala de la personalidad. Lo primero será evaluar el estado general del paciente, ya que, como hemos venido repitiendo a lo largo de nuestra exposición, es relativamente frecuente que la llegada al médico se produzca en estadios avanzados con alteraciones endocrinas, metabólicas e hidroeléctricas ya existentes. Así, una analítica sistemática en sangre y en orina, junto a determinaciones hormonales como estudio hipofisario, tiroideo y gonadal, serán el primer paso. Es también conveniente afectar un estudio electrocardiográfico, así como determinación de la tensión arterial, frecuencia cardíaca, peso, talla, medición del péndulo adiposo. Todo ello debe ser efectuado por un equipo de médicos, endocrinólogos y dietistas. El tratamiento de la anorexia nerviosa es a través de un tratamiento con un equipo especializado en el que hay psiquiatras, psicólogos, endocrinólogos, dietistas, etc. La evaluación es muy rigurosa del estudio somático general y de los aspectos psíquicos del paciente. Los fármacos utilizados son antidepresivos, ansiolíticos, vitaminas y estimulantes del apetito. Psicoterapia individual, de grupo y familiar. A la vez que se evalúa y trata físicamente el problema, se procederá a efectuar un abordaje psiquiátrico, realizándose básicamente en dos frentes. Por un lado, va a estar la psicoterapia encaminada a mejorar la autoestima, disminuir las ideas tan distorsionadas que sobre su imagen corporal la paciente tiene y a modificar algunos de los hábitos alimenticios y a conductas que son no solo patológicas, sino incluso peligrosas para la vida, como provocarse vómitos, uso de laxantes, etc. Íntimamente unido a la psicoterapia se sitúa el tratamiento psicofarmacológico. En este sentido, son muy útiles, en nuestra opinión, el uso de antidepresivos como la fluoxetina, Prozac, la paroxetina, Serosat, la maprotelina, lidiomili y la clomipramina, anafranil. También está indicado en el uso de ansiolíticos que nos permitan controlar los elevados niveles de ansiedad que estas enfermas suelen presentar, como el bromazepam, Lesatin, el clorazepato dipotásico, Transilium o ketazolam, Sedotin. Dentro de los fármacos también se pueden emplear sustancias que incrementen el apetito, aunque su utilización es bastante problemática por la desconfianza y recelos que suscitan en la enferma. En bastantes casos, como hemos adelantado con anterioridad, es necesario el ingreso de la paciente en una unidad hospitalaria que permita no solo controlar el mal estado general que pudiera tener, sino además separarla del medio familiar, que con su hiperprotección puede dificultar la curación. Es muy importante informar con detenimiento a la familia que se trata de una enfermedad que no solo son las manías de la hija o hermana, y que debe ser apoyada convenientemente. Hay también a veces que desdramatizar la situación creada en el medio familiar y explicar con detalle cuál es la evolución probable que la enfermedad va a seguir y lo que pueden hacer para contribuir a la curación. Hay que evitar sobre todo la aparición de los sentimientos de culpabilidad y las actitudes de hiperprotección, y aunque la evolución es muchas veces tortuosa, si el tratamiento es apropiado, la mejoría se producirá en un tiempo razonablemente breve.